Hoy día vamos a continuar con nuestra pequeña serie sobre la ira de Dios. La semana pasada hablamos un poquito de ello. Hoy día vamos a continuar y vamos a ubicarnos en el libro, en la carta a los Romanos, en el primer capítulo a la iglesia en Roma, epístola a los Romanos, capítulo 1. Y vamos, es importante conocer a nuestro Dios, porque muchas veces en lo secular, en el mundo, ¿no? En el mundo, en la religiosidad, siempre ya de por sí nos han presentado a un Dios bueno, a un Dios bondadoso, a un Dios perdonador. ¿Es correcto eso? Claro que sí, por supuesto que sí. Pero el mundo muchas veces, y la iglesia en algunos casos, se queda con esa imagen y deja de lado de conocer el carácter de Dios. Debemos conocer el carácter de nuestro Dios, porque es la manera en la cual nosotros vamos a tener una correcta relación y un correcto conocimiento de Él. Porque si no, yo puedo pensar que Dios es como Papá Noel, ¿sí? Dios es como Santa Claus. Si me porto bien, me da regalos. Puedo pensar que Dios es como el genio de la lámpara, que está ahí dispuesto a que lo busquemos y le pidamos 3 deseos. Podemos pensar que Dios es como un cajero automático, un dispensador de dinero. Señor, dame plata, 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 plata. ¿No? Podemos pensar de que Dios es un Dios que siempre está ahí condicionado. Diosito, si hago esto, me das esto, ¿no? Y de esa manera nos vamos creando, o el mundo, y algunas veces, algunas iglesias locales, se van creando un Dios falso, un Dios incorrecto, no el Dios de la Biblia. De ahí la importancia de conocer a nuestro Dios en base a la revelación completa, a través de la creación, a través de las Escrituras y a través de la revelación especialísima que es en el Señor Jesucristo. Si me has visto a mí, has visto al Padre, va a decir el Señor Jesús. Hoy día vamos a leer la carta a los Romanos, capítulo 1, el versículo 18. Solamente el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, muy bien, correcto. ¿De quién es la ira? De Dios. De Dios es la ira. Entonces, esta ira de Dios no es una ira como la de nosotros, ¿no? No es una ira como la de nosotros. Es una ira santa. Y una de las cosas que debemos entender, y ya conocemos del carácter de nuestro Dios, es que es un Dios santo. Santo, santo, santo. 3 veces santo. Es un Dios santísimo. ¿Y qué hace la santidad de Dios? La santidad de Dios expone el pecado. La santidad de Dios es como una claridad que expone toda mancha. Toda mancha. Todo ser humano ha sido manchado, mordido, contaminado, infectado por el pecado. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, nuestras cosas horrendas se hacen visibles. Entonces, la santidad de Dios expone, pero eso sería tema para otra predicación, para poder explicar un poco más eso. Solamente que quede claro que cuando nos acercamos a Dios Santo, cada vez se manifiesta más nuestra suciedad. Pero ¿qué más es nuestro Dios en cuanto a su carácter? Es justo, es justo. Y la justicia de Dios no puede dejar impune el pecado, no puede dejar sin sanción, sin castigo el pecado. Y el pecado
lo que hace es avivar la ira de Dios. La ira de Dios, la ira santa de Dios. Ya por ejemplo, vamos a quedarnos ahí en Romanos, dejen una marquita, vamos a buscar Habacuc. ¿Qué es Habacuc? ¿Está en la Biblia eso, hermano? Claro, por supuesto, sino que es un librito que casi no buscamos y no leemos. ¿Ya? Habacuc es un profeta menor, ¿ya? Y aprovecho ahí mientras van buscando, solamente tiene 3 capítulos, así que si no lo sabían por alguna vez, deben estar pegadas esas hojitas en tu Biblia. ¿Ya? Habacuc es un profeta menor. Ahora, los profetas, aprovechando mientras van buscando, los profetas se dividen en profetas mayores y menores. ¿Ya? No es por un tema de rango, no es un tema de preeminencia, sino solamente es un tema de cantidad. ¿Ya? Los profetas mayores, como Jeremías, Daniel, Isaías, ¿sí? Ellos son, tienen más escrito la Biblia. Y a los que tienen libros cortitos, como Habacuc, se le considera como profetas menores. Solamente es por cuestión de volumen de escritura, ¿ya? No es porque uno sea más que otro, porque los mayores sean mejores que los menores, no, es por una cuestión de cantidad de escritos. Muy bien. Habacuc 1:13 dice lo siguiente: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Acá lo que quiero resaltar es que Dios es un Dios muy limpio de ojos para ver el mal. O sea, no se complace, eso es lo que está diciendo, que Dios no se complace en la maldad. A Dios no le agrada la maldad. El salmista va a decir también, ¿no? 6 cosas, aún 7 desprecia, odia Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que muchas veces no se predica en las iglesias locales. Por eso es importante conocer el carácter de nuestro Dios. El Señor, por ejemplo, el Señor Jesús, que podemos conocer el carácter de Dios porque el Señor Jesucristo, en la segunda persona de la Trinidad, Él nos presenta, por ejemplo, 2 veces limpia el templo. Airado, molesto, 2 veces limpia el templo. Vamos a ir a Lamentaciones, retrocedemos un poco en nuestras Biblias, un poquito nada más, para que no se vayan. Jeremías, después de Jeremías sigue Lamentaciones. Hay que movernos, hay que dominar nuestra Biblia, mis amados hermanos. Somos el pueblo del libro, por decirlo de alguna manera. Lamentaciones 1:18. El que está ahí me dice amén. Muy bien, estamos ahí. Jehová es justo. Miren qué interesante. A veces, perdón, hago una pausa ahí. A veces nosotros leemos las escrituras y pasamos desapercibidas estas palabras. Ahí ya nos está dando un atributo de Dios. Jehová es justo. Así como cuando Juan dice, Dios es amor. Ya nos dan atributos, sino que nosotros lo leemos tan poéticamente o tan simbólicamente que no captamos la magnitud de lo que está diciendo. Vuelvo a leer. Lamentaciones 1:18. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pues todos, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Qué quiero resaltar acá? Que Lamentaciones, como su nombre lo dice, lo escribe el profeta Jeremías, ¿ya? Él está viendo la devastación del reino de Judá, lo está viendo devastado. Muerte por todo lado, cosas terribles, cosas terribles, ¿ya? A mano del imperio babilonio.
Y él, en todo ese dolor, en todo ese sufrimiento, en toda esa muerte, y permítame hacer algunos datos más en relación a Lamentaciones, Judá resiste un asedio babilonio. ¿Qué es un asedio? Un asedio era rodear la ciudad con tropas y acampar alrededor y cerrar todo conducto para llevar alimentos o que alguien salga. Si alguien salía de la ciudad, lo mataban. Si alguien quería entrar a la ciudad con provisiones, alimentos o agua, también lo mataban. Entonces el pueblo internamente estaba siendo asediado. Entonces se acaba el agua, se acaba la comida. Y hermanos, lo que estaba pasando ahí adentro, se estaban comiendo a sus propios hijos. Hay cosas terribles, están acá en la escritura. Solamente, esto está saliendo ahorita nada más. Yo no lo he preparado, pero ya que estamos hablando un poquito de Lamentaciones, quiero que ustedes sepan eso. Que se estaban comiendo a sus hijos internamente. Y después se mete el imperio, destruye a todas, matan hombres, mujeres, a las mujeres embarazadas, les abrían el vientre, quitaban a sus hijos y los reventaban contra las rocas. Esas cosas está viendo el profeta Jeremías, pero él lo había advertido, Dios lo había advertido. Dios les había advertido desde Deuteronomio. Les digo que si ustedes hacen lo mismo que hacen esos pueblos paganos, que yo los estoy votando, ustedes van a hacer esto. Moisés les dijo, delante de ustedes pongo la vida y pongo la muerte. ¿Ustedes cuál van a elegir? ¿Me entienden? O sea, no es que Dios es un Dios como nosotros a veces podemos interpretar en el mundo, también lo interpretan, no es un Dios malo, Dios castigador, Dios es un Dios malo, a Dios le gusta esto, le gusta, no conocen el carácter de nuestro Dios. Y el profeta Jeremías, en medio de eso, él dice, Jehová es justo. Miren qué interesante, qué percepción de Dios. Muchas veces las personas tienen alguna enfermedad, no sé, se me ocurre, cirrosis hepática, y dice, Dios, ¿por qué me ha castigado con este mal? ¿Por qué Dios me ha elegido a mí? ¿Por qué me estará castigando? Claro, si toda tu vida has estado tomando, emborrachándote, drogándote, ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué me castiga con este? Porque has estado haciendo las cosas contra tu propio cuerpo. Miren, ¿no? Qué tremendo es. Dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. El único pecado que dice la Biblia que atenta contra el cuerpo es la fornicación y las relaciones insanas. ¿Ya? Ese es otro tema, pero ya que sale, lo menciono. Y para terminar este punto estamos estudiando la ira de Dios, estamos aprendiendo el carácter de nuestro Dios, Lamentaciones. ¿Qué más va a decir el profeta Jeremías en este libro de Lamentaciones? Va a decir, nuevas son cada mañana, ¿no? ¿Se acuerdan? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? ¿Cuándo lo dice? Cuando está pasando todo esto, mis hermanos. Por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, no hemos sido todos consumidos, dice Jeremías en Lamentaciones. Está habiendo muerte por todo lado, todo lado. Está habiendo muerte por donde mira, hay muerte, incendio, está habiendo un desastre. Pero él dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. O sea, aún hay gente con vida ahí. Al menos se han llevado a los jóvenes en cautiverio, ¿no? Y el profeta Jeremías va a decir, ¿no?, que después de 70 años van a volver. Por eso es que Danielito, que se fue en el exilio, en el primer exilio, se llevan al jovencito Daniel. ¿Sí? Esa es otra historia que puedes leerlo ahí. Por eso que él oraba, mirando a Jerusalén con las ventanas abiertas, y en base a esa promesa que Dios había hecho a través del profeta Jeremías, que después de 70 años volvería. Y volvieron. ¿Sí? Muy bien, mis amados hermanos. Entonces,
ya vamos entendiendo un poquito sobre la ira de Dios, pero leímos en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela, se revela. O sea, Dios no es algo que hace, digamos, a ocultas, Él lo muestra. Por eso que en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar, por ejemplo, desde el comienzo, ¿no? Desde Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron. ¿Y qué entró con eso? La muerte. La muerte. Y vinieron juicios para el hombre, para la mujer. Vino maldición. Maldición para la tierra y para la misma serpiente antigua. O sea, hubo consecuencias, ¿se dan cuenta? Hubo consecuencias inmediatas. No murieron en ese momento, físicamente no, pero en el tiempo sí, espiritualmente sí. Después vimos el diluvio, ¿se acuerdan? Dios pudo haber mandado fuego y azufre y consumir a los malvados. Pero Él vio que la maldad se había hecho, el hombre era malvado en su corazón. Y envió el diluvio. Hubo un juicio, la ira de Dios manifiesta. Después quisieron hacerse un nombre por encima de Dios, hacer una torre que llegara al cielo. Confundió los idiomas y los dispersó. ¿Se acuerdan las lenguas? Faraón también, implacable contra su pueblo. Tuvo que enterrarlo con agua, ¿no? En el Mar Rojo. O sea, la ira de Dios la vamos a encontrar en varios lugares, mis amados hermanos. En varios lugares. Pero ¿desde dónde se manifiesta esta ira? Dice, a ver, seguimos ahí, Romanos 1:18. Se revela desde el cielo, dice. Desde el cielo se revela. Miren qué interesante. Dios... Acá vamos a aprender dos cosas, pero antes de pasar a este punto, vamos a buscar Romanos 3:5. Ahí avanzamos un poquito. Romanos 3:5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será justo Dios que da castigo? Hablo como hombre. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. No hay tal cosa que uno cometa una injusticia y la justicia de Dios no se revele. No hay tal cosa, mis amados hermanos. Avanzamos a Romanos 5:9. 5:9 nos dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Que todavía no se ha acabado la ira? No. ¿Que va a haber más ira? Sí. Va a haber ira, mis hermanos. Va a haber un juicio final y una eternidad sin Dios. La ira de Dios sobre el hombre impío, sobre el hombre pecador. Hay esa ira. Acá está, Romanos 9. Te animo a traer tus lápices de colores o subrayarlo en tu Biblia. ¿Ya? Avanzamos al 12:19. Ahí estamos en Romanos. Solamente para mostrar y afirmar este punto. 12:19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Saben dónde está este pasaje bíblico? En Deuteronomio 32:35, si quieres apuntar. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice acá Pablo en el Nuevo Testamento. Esto se convierte en un principio bíblico. Nuestra naturaleza humana siempre tiene esa tendencia a la venganza. Es más, nos gusta la venganza. Por eso que a veces la venganza es dulce, dice, ¿no? Claro, porque nos gusta la venganza. Vemos películas donde el vengador, el malvado paga.
donde el malvado es ajusticiado, es muerto y sufre. Nos gusta la venganza, es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a ¿qué? Ira de Dios. Qué tremendo esto, qué tremendo. O sea, cuando alguien, hermano, amigo, hermano, quien esté viendo o escuchando esta prédica de repente por algún canal, porque yo también lo comparto por otros lados, dice la ira de Dios. O sea, cuando alguien nos hace un mal, miren, presta atención con esto, mi amado hermano, amigo. Si alguien te hace o nos hace un mal, lo que nosotros no debemos sentir es ese deseo de venganza y odio contra esa persona. Si no saben qué debemos sentir, debemos sentir compasión, debemos sentir pena. Porque ¿saben por qué? Porque Dios al final dará a cada uno de acuerdo a sus obras. Así es nuestro Dios. La ira de Dios se enciende. La ira de Dios se enciende. Así que hay que tener bastante en cuenta esto, mis amados hermanos. Dice que había una iglesia muy pequeñita en un pueblo, ¿no? En un pueblo, y había los domingos se reunían igual que nosotros, y había un vecino, otro granjero por ahí, que los domingos pasaba con su tractor arando su chacra, diríamos nosotros, haciendo su vega, su chacra, y pasaba con su tractor y hacía una bulla, ¿no? Es como si estuviéramos ahorita y pasara un tractor, taca, 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 y interrumpe la predicación, la adoración y ¿no? Lo que estamos haciendo. Y eso hacía todos los domingos. Hacía y ahí pasaba con su tractor e interrumpía el servicio. ¿Y saben cuál es el punto? Que lo hacía a propósito. Lo hacía a propósito para interrumpir. Y es más, no contento con eso, escribió una carta a la iglesia, al diario local, una carta para que lo publiquen. Y en él decía: yo, mientras estos cristianos están reunidos los domingos, yo estoy produciendo, yo estoy trabajando y estoy pasando con mi tractor, y explicaba toda su maldad. Y el editor publicó esta carta en el diario local, pero muy atinadamente comentó al final y decía: felizmente Dios no toma en cuenta todas sus cuentas en octubre, ¿no? Como quien diciendo, él en tiempo de sembrar haga toda la huella que quiere, pero en algún momento Dios se lo va a tomar en cuenta. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que está diciendo acá la palabra de Dios en relación a la venganza. Y ahí mismo en Romanos 13:5, avanzamos un poquito, 13:5. Dice 13:5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué está diciendo? Está hablando de las autoridades, pero está hablando de que las autoridades son puestas por Dios. De eso trata, ese es el contexto de este versículo. Y no debemos estar sujetos por el castigo, sino por la conciencia, porque cada uno sabe cuando está haciendo las cosas bien o está haciendo mal. Ese es un punto muy importante, ¿ya? Y 1 Tesalonicenses 1:10 lo leo yo y resalto solamente, dice: la ira, Dios nos librará de la ira venidera. Eso dice también. Entonces, acá hay dos puntos importantes de cómo se manifiesta en la actualidad la ira de Dios. Por un tema de orden moral, por un tema de Dios ha establecido cosas de la gravedad, como la ley de la gravedad, ¿no? Si alguien se tira de un tercer piso, se va a sacar y se puede matar, ¿sí? Así de simple, es sencillo. La ley de la gravedad está así. La ley es la ley. Igualmente, en un contexto moral, si alguien se porta mal, es juzgado, es, digamos, tomado por las fuerzas policiales, ¿no?
pasa por un proceso fiscal, judicial. De ahí la importancia de que las autoridades tengan el temor, repito, las autoridades tengan el temor de impartir responsablemente el rol que les ha dado Dios. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Si alguien es policía, si alguien es fiscal, si alguien es juez y no está cumpliendo responsablemente el rol que Dios le ha dado, lamentablemente está acarreando maldición e ira para él mismo y para su entorno. Miren, que quede marcado esto, que quede marcado esto. ¿Conoces un amigo policía, fiscal, juez o alguien que ejerza autoridad? Compártele esto. Si él no está ejerciendo bien su rol, está acumulando ira sobre su cabeza y sobre la de su familia. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, está en la Escritura. Entonces, el pecado tiene consecuencia. ¿Cuándo? Siempre. El pecado tiene consecuencia siempre. Solo, y acá viene la excepción, la misericordia de Dios puede librarnos. Solo la misericordia de Dios. Si venimos arrepentidos, si nos arrepentimos de esta mala vida, de lo que he hecho mal o de lo que estoy haciendo mal, el Señor me perdona. Puede ser que un alcohólico conozca a Cristo y muera de cirrosis, sí, pero estará con el Señor por la eternidad. A consecuencia del borracho, drogadicto, que muere a consecuencia de una enfermedad y se va a una eternidad sin Dios. Eso es lo peor, ¿no? Tuvo un infierno acá y se va a otro infierno. Sí. Entonces, me hace acordar la historia de un asesino en serie en los Estados Unidos, que incluso se comía a sus víctimas. Esto era terrible, terrible. Y este hombre lo captura, termina en la cárcel, y él iba a un pastor a predicarle. Iba al pastor a visitarlo, le presentó a Cristo, y recibió a Cristo en su corazón, este asesino en serie. Y el pastor iba, hasta que un día fue a verlo y dijeron que ya no estaba, que había muerto el asesino en serie. Pero dijeron, ¿cómo murió? Lo asesinó otro preso, ¿no? Estaban aparentemente en una zona como de un gimnasio, ¿no? Y parece que lo agarraron, lo golpearon y con uno de los fierros le golpearon la cabeza. Pero el dato que muestra o que dan de esto es que él no puso resistencia. Él se sometió a la violencia, ¿me entiende? Murió violentamente. Aceptó resignadamente de repente las consecuencias de sus actos, pero lo hizo resignadamente porque sabía a dónde iba. ¿Entiende? Él era un asesino y mató a mucha gente, usa cosas terribles, monstruosas, pero el Señor lo perdonó. Seguramente lo encontraremos, y encontraremos a las víctimas, seguramente que sí también, ¿no? Entonces el punto es ese: no hay peor cosa o cosa tan terrible que puedas haber hecho que el Señor no te pueda perdonar. Entonces hay una consecuencia indirecta. Pecado, consecuencia indirecta, pero hay veces que el Señor obra de forma directa también. Claro que sí. Vamos a ir, por ejemplo, al segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, segundo de Reyes. Vamos a movernos en nuestras Biblias. Segundo de Reyes, el capítulo 22. El capítulo 22. Y vamos a buscar el versículo 13. Segundo de Reyes 22:13 dice lo siguiente: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá,
acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Qué tremendo, qué tremendo. Este es un joven rey del reino de Judá, llamado Josías. Están construyendo y reconstruyendo el templo y encuentran las sagradas escrituras, encuentran unos libros, unos rollos, y él comienza a leer y dice: Santo Dios, nuestros padres han pecado y han sufrido las consecuencias, nosotros no debemos pasar por lo mismo. Entonces le dice al profeta que pregunte al pueblo, a Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová. Este joven rey entiende que está frente a un Dios airado, que ha tomado la justicia por sus manos y ha justiciado a sus padres. Y este rey va a hacer unas reformas tremendas en favor y en temor a Dios, que va a traer bendición a Judá. Y por último, buscamos Salmo 7, buscamos Salmos, el libro de Salmos. Salmos en el capítulo 7, un poquito antes de la mitad de nuestras Biblias. Yo también lo estoy buscando con ustedes, así que ahí vamos. Salmos 7, versículo 11. Y dice el salmista: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si tenemos que parar acá la predicación y irnos con este pasaje bíblico, ¿ya? Y esto rompe todo esquema, todo pseudo falso dicho que dice: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte. Si alguien lo encuentra, le animo por favor, y yo hago una prédica corrigiendo lo que estoy diciendo ahorita. Si alguien encuentra un pasaje bíblico que diga que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Si alguien encuentra un solo versículo, me dice y yo me retracto. Pero si tenemos que irnos con algo, sea este versículo, Salmo 7, 11. Subráyalo, enmárcalo en tu Biblia. Dios es juez justo. Ya expliqué un poquito sobre la justicia de Dios. Y Dios está airado. ¿Qué es airado? Con ira. Está con ira. ¿Contra quién? Contra el impío, el que no teme a Dios, el que no respeta lo que Dios ha establecido, el contrario a Dios, el que vive bajo sus reglas y no las reglas de Dios. Bueno, algunos días, todos los días, dice, todos los días, todos los días. Entonces, el pecado, mis amados hermanos, y esto abarca a nuestros familiares, esto abarca a nuestros amigos, a nuestro compañero de trabajo, a nuestros vecinos. Dios está airado contra los pecadores. Y la justicia de Dios los va a alcanzar. No solamente en octubre, como decía el editor del diario, ¿no?, de la anécdota, sino todos los días. Y termino con esto porque no podemos cerrar una predicación, digamos, por miedo, y alguien se convierta por miedo al castigo. Eso no debe ser. Alguien no se debe convertir por temor al infierno o a la ira de Dios, sino debemos convertirnos porque Dios está airado, pero Él da una solución y envía a su Hijo a encarnarse, a vivir una vida como tú y como yo. No tenía ningún pecado. O sea, ¿por qué morimos? Por el pecado.
¿Por qué morimos? Por el pecado. ¿Y el Señor Jesucristo pecó? No. Entonces la lógica es, no debía morir. Pero Él va a aquella cruz a morir por ti y por mí. Entonces, esa es la salvación. Sí, pero ¿dónde entra la ira de Dios? Cuando el Señor Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando al Padre, ¿qué oraba Él? Le decía: Padre, por favor, que la corona de espinas no me duela, que el flagelo romano no me duela tanto en la espalda, que los clavos, Señor, no me toquen ningún nervio y no me duelan. ¿Eso está orando el Señor? No, eso no está orando. El Señor estaba sudando, dice la palabra de Dios, gotas de sangre. ¿Puede ser eso posible? Sí, ya se ha demostrado que cuando alguien está sometido a un estrés extremo, el sudor, las venitas, los capilares, las venitas más delgaditas se rompen y se mezclan con el sudor. El Señor estaba sudando sangre. Pero ¿cuál era la oración del Señor? La oración del Señor era: Padre, si está en ti, quita la copa, aparta de mí este cáliz. ¿Qué es el cáliz? El cáliz es la copa de la ira de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba en aquella cruz, estaba pagando tu precio y mi precio, sufriendo la ira de Dios, sufriendo el desamparo del Padre. Estaba entre la tierra, odiado, burlado, repudiado y desamparado por el Padre. Ojo con esta palabra, ¿ya? El Padre no lo abandona. El Señor Jesús no estaba abandonado, ¿ya? No estaba abandonado. Estaba desamparado, ¿ya? Estaba desamparado. ¿Sí? Estaba desamparado, sin la protección del Padre, sufriendo la ira. ¿Por qué? Porque en ese momento de la cruz, el Señor estaba cargando todo nuestro pecado. Toda la basura, la porquería, la suciedad, la inmundicia, el barro, lo tenía el Señor, tuya y mía. Y eso estaba el Señor sufriendo. Entonces el Padre no puede estar donde está el pecado. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Ya lo voy entendiendo, hermano, por lo que usted ha explicado hoy día. El Señor nos ha hecho entender eso. No puede estar el Padre por más que ame al Hijo. Eso es el sufrimiento que tenía también el Padre. Porque había desamparado a su Hijo. Es como si saliéramos ahorita, yo me voy con mi hijo, estamos los dos, y vienen 10 perros, y vienen a mordernos, y nos ladran, y nos quieren atacar. Pero yo peleo para que los perros no muerdan a mi hijo. Pero ¿cómo sería un desamparo? Cuando yo me aparto y dejo a mi hijo que sufra las consecuencias de los perros, ¿me entienden? Y hay pasajes bíblicos, Salmo 22 dice: soy como un gusano, dice. ¿Quién lo está escribiendo? David. Se sentía como un gusano. Todos los de Basán me han rodeado, dice. Todos los de Basán. ¿Cómo eran los toros? Eran toros fuertes, bravos. Isaías va a decir en Isaías 52, 53, va a decir: ya su apariencia no era como la de un hombre. Ya no era un ser humano nuestro Señor físicamente hablando, era una carne molida. Era una carne molida, alguien deformado, alguien monstruoso. ¿Por quién? Por ti y por mí. Él sufrió la ira de Dios. Pero ¿saben qué? Pagó el precio, venció la muerte, resucitó, subió al cielo y vuelve pronto.
¿Pero vuelve para qué? Para nuevamente decirle, bueno, ya no robes, ya no mates, ya no te drogues, no seas borracho, no seas adúltero, no seas fornicario, no seas mentiroso. ¿Para eso viene? No, viene a impartir justicia, porque vuelve nuestro Rey. Vuelve nuestro Rey. Y nosotros, por eso no tenemos que tener miedo al Apocalipsis, mis amados. A veces dicen, vamos a estudiar el Apocalipsis. No, que da miedo el Apocalipsis. El que debe tener miedo es el que no tiene a Cristo en su corazón. Porque el mismo Señor Jesús dice, no tengas miedo al que mata el cuerpo. Ten miedo al que mata el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Dios es el único que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y viene un juicio final. Viene un juicio final. Y este es el tiempo.